radical libre raíz, pero me parece que me aposentaron, ¿no? Y ahora Bruno me dijo que estoy grande, que tengo que pasar el legado, qué sé yo. Ay. Muy bien, yo quiero tu atención aquí. Nosotros... Ay, ¿los tengo conmigo? Nosotros estamos muy contentos de poder hacer esta conferencia, que es la conferencia más grande de nuestra historia. Es la primera vez que hacemos esta capacitación con adolescentes. Yo quiero contar un poco de cómo comencé y un poco de mi historia. Ayer, mientras estaba orando por hoy, muchas cosas pasaron en mi cabeza. Preparé incluso algunos videos aquí, porque yo soy nieto de pastor. ¿Cuántos aquí son hijos de pastor o nietos de pastor? A ver. Yo soy nieto de pastor. Pero mi abuelo era un pastor de una iglesia muy tradicional y estas bastante legalistas. No sé cuántos aquí tuvieron su niñez en iglesias así. Entonces yo crecí en un ambiente, pasé mi niñez, mi infancia, en un ambiente donde, por ejemplo, usar shorts era pecado. Jugar a la pelota, pecado. Iba en primera clase al infierno. Entonces era un ambiente muy legalista y por muchas veces durante mi niñez, yo tuve algunas experiencias de verdad con Dios, pero como todo aquel que nace en un ambiente legalista, cuando llega a la etapa de la adolescencia, tiene muchas crisis. Y cuando cumplí 14 años, lamentablemente me aparté de la iglesia, con 14. Cuando estaba con 16, cuando cumplí 16, conocí a un amigo, estudiábamos en el mismo lugar, era un amigo, y este amigo me invitó para ir a un campamento de jóvenes. Yo no tenía la menor idea de lo que sucedería allí, y ni sabía que él me estaba engañando. No era para mí llegaría allí, tendría pelotas, fútbol, piletas y todo eso. Cuando llegué a la quinta era un encuentro con Dios. Era agosto 2002. Agosto 2002. Era un viernes, creo que era 1 de agosto o 2 de agosto, era inicio de agosto de 2002. Cuando entré en aquel lugar, me acuerdo hasta hoy el lugar, los ambientes, las personas. Yo tuve probablemente la experiencia más impresionante de toda mi vida. Yo tenía 16 años. Y allí en el encuentro con Dios fue la primera vez que Dios habló conmigo y me llamó para el ministerio. Yo salí del encuentro con Dios sabiendo que sería un pastor con 16 años de edad. ¿Puedes decir un amén más fuerte? ¡Amén! Gracias. Cuando regresé del encuentro, el líder de los jóvenes, en aquel momento éramos 3 o 4 células de jóvenes en toda la iglesia, y este hermano que me llevó al encuentro, que era líder de los jóvenes aquel entonces, es colega mío hasta hoy, es pastor de una gran iglesia, incluso en julio voy a estar predicando en su iglesia. Eso después de ¿cuántos años? 24 años, somos colegas. Los dos caminamos con pastora Luisio hoy. Pero éramos jovencitos en este momento, yo tenía 16, él tenía 18. Y él me llamó un día y me dijo, tengo un problema. Aí yo le dije, ¿cuál problema? Él me dijo, tengo algunos adolescentes aquí en la iglesia y no sé qué hacer con ellos. ¿Será que no te animarías a liderarlos? Yo no tenía la menor idea de qué se trataba. No sabía qué era célula. No sabía
ser Deus, porque não há outra razão. Um mês depois que eu cheguei na igreja e comecei a liderar minha primeira célula. Amém? Nunca haga isso. nunca lá. Eu espero que nunca passe por tua cabeça cero. Um mês, era setembro, comecei a liderar minha primeira célula. Bueno, por las cosas de la vida, hoy aquí en la iglesia tenemos una persona, una hermana aquí de la iglesia que fue miembro de esta primera célula que lideré en 2002. La célula era una célula formada por 7 chicos, 7 adolescentes en este momento, y comenzamos a crecer. No sabía nada, no sabía predicar, no sabía nada del evangelio, pero la célula creció y en un año llegamos a 3 células. Amén. En el segundo año, eso fue final de 2003, éramos 3 células. Final de 2004, de las 3 nos tornamos 5 células. Amén. Y eso 2003, 2004. 2005 yo salí para hacer seminario en Goiânia. Fui a hacer seminario. Dejé las 2 células con 2 discipuladores, levanté 2 discipuladores y fui a estudiar. 2 años después de completar el seminario, las 5 células, cuando regreso a la iglesia donde fui formado, las 5 células ya éramos 20 células. Amén. 20 células. Entonces comenzamos con una, fuimos para 3, para 5, para 20 en 4 años. De 1 a 20 en 4 años. Regreso en enero, comienzo a hacer los primeros encuentros con Dios y en 2 meses que llegamos, agendamos el primer bautismo. El primer bautismo que hice como obrero de la red de adolescentes, bautizamos a más de 80. 80. Organizamos para... Hoy quedo pensando cómo hacemos locura. Había una hermana de la iglesia que era de mi red, era una adolescente, y su mamá tenía una casa con pileta, y yo le pedí prestado la casa para hacer bautismo. Hoy quedo pensando cómo hacía eso. Bueno, imagina, si éramos 80 adolescentes bautizando, ¿cuántos éramos en el total? Imaginar colocar más de 150 chicos en una casa. Ariana jamás haría eso. Aí, ayer mientras estaba orando aquí por nuestra conferencia, por este día, estaba pensando un poco en toda esa historia y comencé a hablar con uno de ellos, de los adolescentes de mi primera célula, ayer. Y él me dijo, pastor, ¿ya te diste cuenta que casi todos los que participamos de las primeras células hoy somos pastores? Casi todos. Y yo comencé a nombrar nominalmente, uno por uno, y de estas primeras, no sé si primero, dos, de este primer grupo de 3 células probablemente, hoy más de 10 de ellos son pastores. Amén. Hombres, mujeres, algunos son pastores de sus iglesias, otros fueron enviados para plantar iglesias. Incluso uno de ellos es representante de los radicales libres con Ricardo Landim en el norte de Brasil. Era miembro de la primera célula de adolescentes. Tenemos un video ahí. Coloca dele pelado. Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Neto Guimarães e a pedido do pastor Tiago, eu estou aqui para contar um pouquinho do nosso testemunho, da nossa história, com o trabalho dos adolescentes que nós vivemos aqui na Videira de Palmas. Eu tive o grande privilégio de ter sido acompanhado, pastoreado pelo pastor Tiago Canduçu. E hoje eu estou aqui só para mostrar um pouquinho para os irmãos da importância e do valor com esse trabalho com os adolescentes. Irmãos, eu me converti aos 13 anos de idade e essa experiência que eu tive com o Senhor mudou não só os meus dias naquela época, mas mudou por completo a minha história, influenciou bastante a minha vida. Eu me recordo que no começo da igreja aqui, nós ainda éramos poucos adolescentes, o pastor Tiago tinha ido para Goiânia fazer o seminário especial,
voltou depois para ser o nosso pastor, foi o primeiro pastor dos adolescentes aqui na Videira de Palmas, e nós vivemos um tempo único, irmãos, um tempo poderoso. Eu posso afirmar para você que foi um verdadeiro avivamento de Deus. O Senhor começou a alinhar tantas coisas no meio dos adolescentes, e de um povo que às vezes não tinha muita perspectiva, talvez ninguém colocava muito crédito, ninguém acreditava muito em nós. Deus começou a fazer algo surpreendente, algo sobrenatural. Nós começamos a fazer diversos encontros, e nós fazíamos encontros, Deus nos deu a graça de fazermos encontros muito grandes, encontros com 100, 150, 200 adolescentes. Era um grande mover de Deus. As nossas células iam multiplicando, ia crescendo. Aqueles adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus começavam a pregar nas escolas, convidar os amigos para estarem nas células, e as células iam crescendo de quadra em quadra, de bairro em bairro, e algo poderoso aconteceu aqui no nosso meio. Nós nos tornamos uma igreja que foi crescendo cada vez mais, e boa parte com influência dos adolescentes. Nós tínhamos lá os radicais teens conquistando Tocantins. Era o nosso slogan na época, irmãos. Foi um período tão precioso. Deus usou cada momento da nossa história para trazer um verdadeiro avivamento para aquele momento, para os radicais teens, mas também para a nossa igreja. Eu me recordo com muito carinho, irmãos, dos retiros que nós fazíamos. E às vezes os retiros não eram bons retiros por causa da estrutura. Não era porque a chácara tinha uma piscina, tinha área de lazer. Na verdade, as nossas chácaras eram muito simples. Só tinha uma tenda ali para a gente poder ter as reuniões, para podermos termos os momentos de orações, e tinha um lugar de a gente acampar, armar as nossas barracas, né? E aí às vezes tinha muita chuva, a gente não conseguia dormir direito, mas é algo que posso te afirmar, tinha muita presença de Deus. Os adolescentes eram incendiados, cheios do fogo do Senhor, nós voltávamos ainda mais com fome da presença de Deus, nós gastávamos muito tempo diante do Senhor, e Deus começou a fazer algo sobrenatural. Nós crescemos, começamos a ter muitas células na nossa cidade, na nossa região, e acredite, boa parte dos nossos pastores hoje aqui na Videira de Palmas, eles nasceram na rede de adolescentes. Boa parte dos pastores da Vinha Tocantins também surgiram na rede de adolescentes. Então eu acredito que esse trabalho, essa dedicação com os adolescentes é muito importante e muito valiosa. E Deus quer usar esse momento da vida dos irmãos para trazer ainda mais unção, mais graça, ainda mais aceleração sobre a igreja e o trabalho dos irmãos. Então você que hoje faz parte dos adolescentes, é líder dos adolescentes, encha seu coração de expectativas. Que Deus vai fazer. Aqueles que parecem que não dão muito fruto, que não têm condições financeiras, são exatamente esses que são escolhidos e usados por Deus para um grande mover. Hoje, eu sou pastor de um dos prédios aqui na Videira de Palmas. Hoje também eu sou supervisor da Vinha Tocantins, acompanho algumas igrejas. Sou representante dos Radicais Livres, tenho um grande prazer e honra em caminhar junto com o pastor Ricardo Landim, na liderança dos Radicais Livres. Hoje nós somos cerca de 1.700 jovens e adolescentes aqui na nossa supervisão, na nossa cidade de Palmas, no sul do Pará, no oeste da Bahia. Acompanhamos também a nossa igreja na Colômbia, lá em Manizales. Então Deus tem feito. Acredite, o trabalho com adolescentes é muito importante, muito valioso. É daí que vai surgir os pastores, é daí que vai surgir os líderes, os discipuladores, irmãos que vão carregar o mover de Deus. Deus tem algo poderoso para fazer através da sua vida, através do nosso trabalho aí na Argentina. Eu oro pelos irmãos e declaro em nome de Jesus, vocês vão viver um tempo de avivamento e vão provar a força que o trabalho com os adolescentes tem na vida da igreja. Bem, irmãos, esse é meu voto, que você possa realmente crescer diante do Senhor. Deixa Deus te usar. A presença de Deus está sobre a sua vida. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Meu nome é João Neto. Hoje eu sou pastor aqui na Igreja Videira de Redenção do Pará. E eu tive o privilégio de ter o meu coração alcançado por Jesus ainda na minha adolescência, quando eu tinha 14 anos de idade. E eu me lembro que naquela época nós éramos adolescentes muito intensos, fazíamos vigílias, orações, sonhávamos, liderando células, mas eu era um rapaz muito tímido, eu não conseguia falar direito, eu tinha vindo de uma cidade muito pequena do interior, mas o Senhor ele me chamou desde muito cedo. Inclusive o pastor Tiago Canguçu foi um instrumento de Deus nesse chamamento. Eu lembro que nós estávamos num retiro e ele falou, olha, apontou o dedo assim para mim, falou, olha, Deus está te chamando para ser um pastor. Assim como Davi foi chamado, você está sendo chamado hoje. E
aí eu até olhei para trás assim para ver se era com outra pessoa, mas ele estava falando diretamente para mim. E naquele momento eu comecei a chorar, né, as lágrimas vieram, e o Senhor me chamou, mas eu não tinha habilidades, eu não tinha dons, eu não tinha talentos, mas por meio das minhas fraquezas o Senhor manifestou a sua graça abundante. E eu creio que assim como eu hoje posso ser usado, você também que é jovem, que é adolescente, poderá ser muito usado nas mãos de Deus. Uma das coisas que me marcaram muito, né, foi essa chama, né, no meu coração, no coração dos demais jovens, né, essa paixão por Jesus, esse desejo de servir a Cristo, né, de estar na cela, de estar nas coisas da igreja. Quantas vezes minha mãe virou e falou: meu filho, o que é isso? Você está virando alguém fanático. Né? Mas era a paixão por Jesus que ardia no meu coração, no coração daqueles demais jovens. E o Senhor marcou a minha vida e eu creio que Ele pode fazer também grandes coisas através da sua vida. O pastor Tiago teve um papel fundamental na minha história. Né? Ele foi o meu primeiro pastor na rede de adolescentes. Depois ele se tornou pastor de prédio ali na igreja, na qual eu fui levantado como obreiro para ser testado para ser pastor. Depois ele fez o meu casamento também. Então, esse homem de Deus é alguém que eu tenho um grande carinho, um grande apreço. Um abraço a todos. Vocês têm um pastor abençoado. Fiquem em paz. Pode ligar a luz. Bueno, yo tengo varios videos, elegí dos nomás porque son varios. Voy a colocar los demás en el Instagram para que vean los testimonios. No sé si se dieron cuenta de los dos de que hay algunas características en común. ¿Vieron algunas características en común aquí? ¿O no? ¿Qué percibieron así que los dos hablaron en común? Chamado, ¿qué más? Adolescentes, por supuesto. ¿Ah? Avivamiento, ¿qué más? Eso, pasión. Pasión. Después, si vas a ver todos los otros videos, vas a ver que todos van a replicar exactamente la misma cosa. Todos éramos apasionados. Bueno, aún somos apasionados, obviamente. Pero lo que quiero mostrar hoy, quiero transmitir, y la verdad quiero inspirar, porque nosotros invertimos en el trabajo con los adolescentes, porque sabemos que son probablemente el grupo más importante de la iglesia. No cuente los demás, ¿eh? Pero por donde pasé en todas estas etapas durante la adolescencia, fue el grupo en que más formamos a líderes, pastores, obreros, discipuladores y marcamos a muchos de ellos. Cuando vamos a ver, por ejemplo, el ministerio de Jesús, Jesús eligió un grupo de 12 personas. Es probable que la gran mayoría de los discípulos de Jesús eran jóvenes y adolescentes. Quero dar alguns argumentos aqui para mostrar isso, ok? Não sei quantos se recordam de um dia que Pedro está conversando com Jesus e chega um cobrador de impostos del templo. Quantos já escutaram essa história? Chega um cobrador e lhe pergunta a Pedro: Pedro, tu maestro não paga o imposto del templo? E Pedro quedou assustado e foi a perguntar a Jesus: Senhor, ¿el Señor paga impuestos del templo? Y Jesús dijo: bueno, no debería pagar porque yo soy el dueño del templo, pero para que no escandalice a nadie, ve a un río y pesca un pez, y cuando abras la boca del pez va a haber una moneda y paga el impuesto por mí y por ti. Ahora, ¿cuántos discípulos Jesús tenía? 12. ¿Él pagó impuesto por cuántos de los 12? Él y uno más. ¿Por qué solamente para los dos? Yo creo que esa es una de las principales evidencias. Que los 11, los demás, no eran adultos. Otro detalle importante.
provavelmente eram solteiros. Agora, não sabemos bem de qual edad tinha, qual era sua idade, pero era costumbre judío de Israel que los rabinos eligiesen algunos alumnos para poder seguirlos. Pero para poder seguir a un rabino no podría ser adulto, porque aquellos que estaban en la fase, la etapa adulta, ya estaban sirviendo y haciendo las profesiones, las carreras de sus padres. Entonces, para alguien dejar todo y seguir a un rabino, es muy probable que sean jovencitos y adolescentes. ¿Por qué decimos, yo digo con probabilidades? Es porque no hay una evidencia real bíblica que diga fulano tenía 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, pero estoy seguro que de los 12, Pedro era adulto, los demás no. Y estoy seguro que el menor entre todos era Juan. Y más, algunos comentaristas bíblicos creen que cuando Juan fue llamado por Jesús, él debería tener más o menos alrededor de 15 años de edad. 15 años de edad. ¿Cuántos aquí tienen 15 años de edad? ¿En serio? 15, a ver. ¿En serio? Menos de 15. Wow. Nacieron ayer. 15 años tenés. Mira Jesús llamando a un pibe así. Amén. Amén. Para poder transformar el mundo. Amén. ¿Tenés idea que Juan tenía más o menos esta edad? Yo creo que Juan era el menor, porque los registros históricos muestran que él llegó a vivir casi al final del siglo I, vivo. Él fue el último a morir y llegó al final de del primer siglo con más o menos ahí entre 90 y 100 años de edad. Era un viejito, muy grande. Entonces es natural pensar que para llegar al final del siglo I con casi entre 90 y 100 años de edad, él no podría haber comenzado con 30. La cuenta no cierra. Entonces es muy probable, repito, no da para argumentar diciendo que era así, porque no tenemos un texto que diga que era así, pero con todas estas evidencias que estoy mostrándote, da para tener una idea muy empírica de que los adolescentes de Jesús eran, que los discípulos de Jesús eran en su mayoría jóvenes y adolescentes, y Juan probablemente alrededor de 15 años de edad. Ahora, ¿por qué Jesús eligió a adolescentes y jóvenes? ¿Por qué Jesús eligió a los adolescentes? Y te digo más, ¿por qué Jesús sigue eligiendo adolescentes hasta hoy? No tengo la menor idea, pastor. Es porque Jesús... Yo quedo pensando, ¿quién elegiría adolescentes? Hoy yo desperté así un poco preocupado porque ahora me torné un padre de adolescentes. Mari cumple 13 hoy, después no se olvide de darle un abrazo, un regalo. No voy a cantar el cumple aquí porque yo le prometí que no iba a hacerlo. Pero aquí dentro estoy haciendo, ¿ok? Se pone nerviosa. ¿Por qué Jesús eligió a los adolescentes? La Biblia no dice, pero tengo algunas teorías. Los adolescentes, ustedes, porque Bruno dijo que no soy más uno, son hojas en blanco. Hojas en blanco. Los adolescentes no tienen traumas que los adultos llevan. ¿Te acuerdas cuando en Juan 8, cuando Jesús está delante de la mujer adúltera? ¿Cuántos se recuerdan de este texto? Jesús está delante de la mujer adúltera y Jesús dijo así: aquel que no tiene pecado, que tire la primera piedra. La Biblia dice que comenzaron a salir uno tras otro. ¿Y quiénes fueron los primeros? La Biblia dice
mayores hasta los menores. Los que se fueron primero fueron los mayores, no fueron los menores. Los mayores salieron, porque los adultos llevan consigo y sobre sí traumas, mentiras, carencias, que los adolescentes no tienen aún, o al menos no tienen como los adultos. Yo sé que hay algunos que ya nacieron en hogares muy complicados y hay algunos sí que traen sobre sí traumas, pero en general los adolescentes están como una hojas en blanco que pueden ser escritas y definidas con fuego. Entonces yo creo que cuando el Señor piensa en hacer una obra a largo plazo, el Señor elige los menores, los más jovencitos, porque cuando elige los más jovencitos, Él puede definir y escribir muchas cosas desde la temprana edad. Y cuando el Señor quiere hacer una obra a largo plazo, y la iglesia era una obra a largo plazo, la iglesia, estamos hablando de una obra ya de 2000 años de história. Por eso el Señor Jesús eligió a jovencitos tan inexpertos. ¿Sabes? Cuando vamos a investigar, por ejemplo, cómo funciona, cuando estudias un poco de la, bueno, no voy a saber la palabra en español, jihad islámica. ¿Ya escucharon esa expresión? Jihad islámica. Son los ejércitos musulmanes. Queda más fácil. La guerra santa de los musulmanes. ¿Se sabe con cuál edad comienzan a elegir los soldados musulmanes? ¿Cuándo comienza su entrenamiento? De 8 a 15 años de edad. ¿Por qué? Porque cuando, presta atención en eso, cuando querés formar un experto en algo, tenés que comenzar temprano. Quanto mais habilidade, quanto mais expertise uma pessoa leva sobre si, significa que mais anos de treinamento tuvo. Estava em São Paulo esta semana e um amigo mío, um colega, pastor, ele tem um hijo que é jogador de futebol. Jugador de verdade, não como alguns aqui. E seu hijo, ele está haciendo, él juega en un equipo de fútbol en Brasil y ahora en febrero él fue a hacer algunas pruebas en un equipo en Portugal llamado Portimonense. ¿Alguien conoce? Él fue a hacer las pruebas y fue aprobado por este equipo. Ahí me contaba sobre todo el proceso, cómo hacían para elegir a los jugadores, las habilidades que tenían, y comenzó a contar todo. E aí eu lhe perguntei, uau, e quantos anos tem tu hijo hoje? Ele me dijo 15. E eu pensei, 15 anos? E já está saindo para a Europa para jogar? Ele me dijo, sim, tem que sair agora porque já está tarde. E aí eu lhe perguntei, pero com 15 já está tarde? Ele me dijo, sim, porque un chico puede saber jugar la pelota desde siempre, pero para llegar a ser un profesional llevan muchos años de formación. Yo creo que el Señor, cuando eligió a Juan y a los demás discípulos, pero quiero destacar a Juan, Jesús pensaba en este proyecto de largo plazo. Los mejores pastores, los mejores líderes, los mejores avivalistas son aquellos que son formados desde su edad. Comienza ahora. No va a comenzar mañana, comienza ahora. Ya comenzó la verdad. El hecho de que estés aquí en el inicio de un proyecto, en el inicio de un mover. Pastor, pero el mover já viene de anos, verdade, pero está começando agora para vós. Nosotros, los mayores, já estamos, como dijo Bruno, já estamos em
nuestra jornada, estamos cruzando nuestra jornada, pero vos estás comenzando ahora. Y esa es la etapa ideal. Esa es la etapa en que el Señor te eligió. El Señor te eligió. Y escucha, si el Señor te eligió con la edad que tenés, significa que el proyecto que Dios armó y preparó es un proyecto de largo plazo. Y te cuento más, larguísimo plazo. Yo quiero terminar destacando 3 convicciones que tenés que desarrollar en esta edad. ¿Cuántas convicciones? 3 convicciones que tenés que desarrollar en tu edad. Primera convicción. Juan, que fue seguro el pibe que caminó con Jesús, él desarrolló sobre sí una identidad clara. Nadie dijo que Juan era el discípulo más amado de Jesús. ¿Sabe quién decía eso? Él mismo. Jesús nunca dijo, aquí está mi preferido. Ven, Juancito, mi querido. ¿Quién decía que era el más amado? Él mismo. Mateo no dice que Juan era el más amado. Marcos tampoco. Lucas no habló nada. Pero Juan siempre decía, yo, el más amado. Yo, el más querido. Yo. Y él siempre decía, se refería a sí mismo como el discípulo más amado. Y hay una escena muy linda que sucede en la última cena. Jesús dice así, uno que está aquí me va a traicionar. Aquel que coloca la mano conmigo en el plato y toma la comida me va a traicionar. Todos los discípulos de Jesús quedaron tensos y quedaron preguntando, Señor, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es él? ¿Es el otro? ¿Soy yo? Mientras todos estaban asombrados, preocupados, miedosos por saber quién sería el traidor, la Biblia dice que Juan estaba acostado en el pecho de Jesús. Él no tenía la él no tenía el miedo de que sea él estaba descansando. Señor, ¿cuál de ellos será? Entonces, ¿cuál fue la principal de todas las convicciones desarrolladas por Juan? Yo soy el más amado. ¿Sabe lo que pasa con esta generación? Comparación constante. Se comparan a todo tiempo con esta maldición llamada redes sociales. Se comparan. Y comparan no una vida real, una vida falsa, una vida aparente. Pero nosotros no necesitamos vivir para ser aprobados por los hombres. Nosotros no necesitamos vivir para ser aprobados por los de afuera. Nosotros necesitamos creer y tener la convicción clara de que somos el Hijo amado. Somos amados. El Señor nos eligió. El Señor nos compró, pagó el precio, me eligió en temprana edad. El Señor comenzó la obra en mi vida temprano. Yo tengo la gran oportunidad de ser parte de un mover de Dios, de un movimiento que va a cruzar las generaciones. Yo soy el más amado de Dios. Amén. Hubo un solo discípulo que estaba con Jesús en la cruz. Un solo. ¿Quién? Juan. Porque aquel que sabe que es amado, él es valiente, no tiene miedo. ¿Viste la historia de este chico diciendo que era tímido? ¿No? ¿Y qué pasó? Cuando somos amados, la timidez es rota. Cuando sabemos que el Señor nos compró, nos tornamos apasionados. Y nada nos puede parar. Nada, ni nadie nos puede parar. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Él nos amó. Cuando Él me ama, yo no tengo carencia. Ah, soy carente. ¿Carente de qué? No tengo. Ay, necesito de atención. Pero ya tenés la atención del dueño del mundo. Ya tenés la atención de la cruz. Tenés el amor del Señor que te mira y te establece hoy.
yo soy amado. Diga, yo soy seguro. Cuando un hijo sabe que es amado, él se siente seguro. Cuando un hijo sabe que es amado, él no tiene miedo de su padre. Cuando el hijo se siente amado, él se mueve con libertad. Vos sos un hijo amado, Dios te eligió y te compró. Y Él establece el amor desde su temprana edad. No vas a crecer, no vas a avanzar lleno de miedos y temores y traumas. Esa no es su realidad. Primera convicción, yo soy un hijo amado. Aleluya. Segunda cosa que tienes que producir y desarrollar en tu edad. Repita conmigo. Primeiro lugar. Vamos, primeiro. Convicção de que sou amado. Segundo. Convicção de identidade. Quem sos? Quem sos? Juan, el pibe de Jesús, él trabajaba en la empresa de pesca de su hermano. Después que él fue llamado por Jesús, no tenés ninguna mención de que él estaba pescando. No ves en sus cartas, en su ministerio, nada sobre pesca. Nada. Si no supieras que él comenzó, si no te dijera que él comenzó como un pescador, probablemente ni te acordarías. ¿Por qué como una persona comienza de una manera y termina de otra? Completamente distinta. Identidad formada. Él no creció como una identidad de pescador. No. Él creció como una identidad de apóstol, enviado por Dios, llamado por Dios. Él creció como una identidad diferente de la identidad que él fue formado. Entonces no importa cuál sea la identidad formada dentro de tu hogar. Quizás tus padres, tu padre y tu mamá no fueron los mejores entrenadores. Quizás no fueron los mejores modelos. Quizás no fueron los mejores a inspirarte, pero no importa. Una vez que el Señor te llama a la temprana edad, el Señor comienza a formar una nueva identidad. Y esa nueva identidad establecida en tu edad, presta atención. Es muy importante entender que lo que construas como identidad ahora va a cimentar toda tu jornada, toda tu vida. Las principales convicciones no son las convicciones que vas a generar cuando seas adulto. Es ahora. Es ahora. Los fundamentos y los cimientos son formados ahora. Las verdades son formadas ahora. Las convicciones son formadas ahora. La identidad es formada ahora. ¿Puedes decir una misma fuerte? Amén. Otro detalle sobre la identidad de Juan. La palabra de Dios dice que ellos, él y su hermano, eran hijos del trueno. ¿Qué significa alguien que es llamado, apodado como hijo del trueno? Honestamente, ¿qué debe ser? ¿Cómo debería ser? ¿Ah? Ayúdeme a pensar, a imaginar. Escandaloso. ¿Qué más? Impulsivo. ¿Ah? Impulsivo. Impulso. Imagina jugar la pelota con el hijo del trueno. Imagina si el hijo del trueno es un defensor. Te rompe la pierna. Ya está, se fue la rodilla. Pero para. ¿Cuántas veces en la vida juvenil y adulta ves a Juan como alguien impulsivo? ¿Cuántas veces vas a ver Juan perdiendo su tranquilidad? ¿O cuántas veces se tornó un tipo que actuó según emoción? No vas a ver. ¿Por qué? Porque hasta el hijo del trueno, cuando es formado en su identidad, es completamente transformado. Amén. El hijo del trueno se tornó el hijo del amor, de la gracia,
perdón de los pecados. ¿Ves? No importa cuál sea tu origen. La identidad es necesaria ser formada ahora. Pastor, ¿qué identidad? Varias de ellas. Por ejemplo, paternidad. Vivimos una generación huérfana, pero vos no sos. Tienes un padre. Él ama. Es aquel que te cuida. Otra cosa. Vivimos una generación completamente insegura por causa de las dolencias de las emociones rotas. No es tu caso. No es tu caso. Otra cosa. Vivimos una generación con una identidad sexual completamente fragilizada y llena de mentiras. No es tu caso. No es tu caso. El Señor te llamó. El Señor te amó. El Señor te está estableciendo desde su temprana edad con una convicción de identidad clara. Yo soy un hombre de Dios. Yo soy una mujer de Dios. Voy a hacer historia en mi generación. Voy a ser instrumento de salvación en mi escuela. Voy a tener los mejores días de mi vida sirviendo al Señor. Yo no necesito probar nada a nadie. Yo no soy como los de afuera. Yo soy diferente. Yo soy consagrado. Yo vivo en función de un llamado. Yo vivo en función de un propósito. Voy a establecer el reino de Dios en la tierra. Él me eligió. Aleluya. Repite conmigo. Convicción. Convicción De que soy amado. de que soy amado. Convicción Convicción de identidad. de identidad. Y para terminar, una tercera cosa que es fundamental que desarrolles en tu edad, en esta etapa de la vida. Convicción de propósito. Yo sé que esta palabra es una palabra que hablamos muchas veces, ¿verdad? Siempre hablamos de propósito, 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 propósito. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Sabe lo que me seguró hasta hoy? Propósito. ¿Sabe lo que me trajo aquí? Propósito. ¿Sabe lo que me hizo renunciar a todo lo que tenía en la vida? Propósito. ¿Qué es el propósito? Es entender por qué Dios te llamó. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué quema dentro? Cuando mostré los vídeos aquí, pregunté cuáles eran las cosas que identificaríamos en común. Dijeron pasión. Es verdad. Me acuerdo cuando comenzamos el movimiento de los radicales libres en el pasado. Pastor Naor decía que nosotros éramos jóvenes llamados al avivamiento. Eso era lo que profetizábamos al inicio de los años 2000. ¿Sabe lo que pasó hoy? Si vas a las iglesias en todo el mundo, vas a ver que gran parte de los pastores nuestros eran los jovencitos que decían, fuimos llamados al avivamiento. Estos jovencitos que profetizaban y proclamaban son los que llevan en sus hombros el avivamiento en estos días. Propósito es la pasión que quema y te hace despertar todos los días. Propósito es lo que te hace llorar todos los días. Propósito es lo que te hace mover todos los días. Es el combustible. Pero nosotros no nos movemos según los conceptos de este mundo. Los hombres de este mundo viven en función de construcción de patrimonio. ¿Y vos vivís en función de qué? ¿Por qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios te eligió? ¿Por qué Dios te separó? ¿Por qué Dios te compró? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? No se muevan, por favor. Estoy terminando.
¿Por qué Dios te chamou? ¿Por qué Dios te chamou? ¿Por qué Dios te compró en esta edad? Podría haber sido en 10 años, 20 años, pero ¿por qué hoy? ¿Qué quema ahí dentro? Pastor, aqui dentro não queima nada todavía. Solo queima sueño, hambre, pelear con mis hermanos. Pero te cuento algo. Conferências como esta que estamos começando hoje são ambientes perfeitos. São ambientes perfeitos. Porque são em conferências assim que Deus separa Marcos, ama. ¿Te acuerdas da história deste pibe que é pastor? Que dijo que estava sentado em um campamento de jovens e chegou a palavra, Deus te chamou. Ele pensou que estava falando com o vecino. Mirou para um lado, mirou a outro, não havia nada. Porque são nestes momentos proféticos, em que Deus dijo, separa Davi, separa Juan, separa a este, separa o outro. Quantos poderiam estar aqui? Quantos adolescentes existem nesta cidade? Em tua cidade? Por que bom? Deus me chamou aos 16. Juan foi chamado provavelmente aos 15. Quizás hoje seja o dia que Deus te chame a ti também. Não te detente. Cierra tus ojos por um momento. Levanta tu voz. Hable con el Señor. Coloque tu vida delante del Señor. Dile, Señor, estoy aquí. Háblame. Háblame hoy.